Estás escuchando Terapia on Demand, el podcast de Belu Domínguez, donde recorremos las bases profundas de las sintomatologías del cuerpo, integrando la ciencia moderna, basándonos en investigaciones recientes y prácticas milenarias del yoga desde una mirada terapéutica. Mi abordaje es desde la psicología y neurobiología del trauma, donde lo somático será la puerta de entrada para un cuerpo en armonía, una mente en equilibrio. Bienvenidos a este espacio donde nos vamos a dar un poco de tiempo para sentir, para comprender y para volver al cuerpo. Y hoy te quiero invitar a explorar algo que hacemos más de 20.000 veces al día. Y sin embargo, olvidamos. Y esto es respirar. En este episodio no te voy a hablar sobre técnicas. No es sobre técnicas este episodio. Es sobre lo que significa inhalar y exhalar. Lo que sucede en tu sistema nervioso, en tu cerebro, en tu sistema circulatorio. Y también sobre por qué no todas las formas de respirar funcionan para todas las personas. Vamos a hablar de ciencia, pero también de emoción, de trauma, de memoria traumática y de posibilidad y responsabilidad. Respirar es el primer acto que hacemos al nacer y también el último al partir. Y todo lo que hacemos entre medio ocurre entre una inhalación y una exhalación. Sin embargo, respiramos sin conciencia hasta el momento en que algo sucede, hasta que nos falta algo, hasta que nos recuerda que no estamos tan presentes. Hoy es un tema que se habla mucho de manera, creo yo, de manera muy amplia y, y parecería que ahora todos son expertos en respiración. Siempre respiramos. La diferencia que ahora ha tomado grandes implicancias por lo que significa respirar y por traernos al momento presente. Tengamos presente que la respiración es un proceso biológico indispensable para lo que es la homeostasis, que es el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Y a través de la respiración, nuestro organismo lo que hace es intercambiar gases con el medio ambiente. Por un lado el oxígeno que entra al cuerpo y por otro lado el dióxido de carbono que se elimina. Este proceso tiene dos fases principales. Por un lado tenemos la inhalación, que es la inspiración, y es un proceso activo. ¿Por qué digo esto? Porque el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, se contrae y desciende, ayudando a que la cavidad torácica se expanda. A la vez, y acá mientras yo voy hablando, te invito a llevarlo al cuerpo, ¿sí? Esto de que inhalo, y el diafragma se contrae, desciende, expandiendo esa cavidad torácica. Los músculos intercostales externos también se activan porque las costillas se levantan y esta expansión en esa inhalación lo que hace es reducir la presión intrapulmonar. Por lo tanto, hace que el aire entre por la nariz o a veces por la boca, pero lo ideal es por la nariz, hasta los pulmones y luego con la exhalación, que es la expiración, que es un movimiento pasivo, es en reposo, el diafragma y los músculos intercostales se relajan y el volumen de la cavidad torácica disminuye. Y acá lo que sucede es que la presión intrapulmonar aumenta y el aire sale del cuerpo cargado de dióxido de carbono. En ciertas situaciones y en situaciones de esfuerzos, otros músculos como los abdominales o los intercostales internos colaboran activamente en esta exhalación. Tengamos presente que ese intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Que están rodeados por capilares sanguíneos y es acá donde sucede ese cambio.
El oxígeno, es el aire que inspiramos, difunde hacia la sangre, ¿sí? Donde la concentración es menor. Luego el dióxido de carbono de la sangre difunde hacia los alveolos para ser exhalado. Y es aquí donde el oxígeno se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, formando oximoglobina. Y esto es lo que se distribuye por todo el cuerpo. Acá un tema, algo importante a tener en cuenta, que la respiración está regulada por el tronco encefálico. El tronco encefálico es una de las estructuras más primitivas y vitales del sistema nervioso central y está ubicado, sí, entre el cerebro y la médula espinal, pero no es necesario que sepas que te quedes con tanta información, sino más que nada cómo somos respirados. Estos centros, ¿sí? Este tronco encefálico y los centros que lo componen, que es el bulbo raquídeo y la protuberancia, controlan automáticamente la frecuencia y el ritmo respiratorio según las demandas metabólicas. Tengamos presente que nuestro cuerpo cuenta con quimiorreceptores, se llaman, que son los que monitorean los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y, por supuesto, el pH sanguíneo. Estos quimiorreceptores, es importante, ¿para qué te lo voy a decir esto? Para que tomes autonomía y responsabilidad cuando alguien te dice cómo y qué tipo de respiración haces. ¿Sí? Quiero que empieces a tomar responsabilidad en la manera en que estás respirando. ¿Por qué? Porque estos quimiorreceptores no se activan por la falta de oxígeno, sino por el exceso de dióxido de carbono. Este exceso de dióxido de carbono muchas veces es por retenciones. Es decir, que el dióxido de carbono es lo que le dice al cerebro que necesitamos respirar. ¿Y cómo? A través del nervio frénico, que es el que transporta la señal desde el cerebro hasta el diafragma. Bien, ¿cómo venimos? Entonces, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio están íntimamente conectados. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena respiración, no hay una buena oxigenación. Y sin oxigenación, el cerebro se altera. ¿Sí? Es el que le dice a nuestro cuerpo que tenemos demasiado dióxido de carbono. No solo el cerebro se altera, sino que la tensión muscular se eleva y el sistema inmune se debilita. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esto de la inhalación y la exhalación, para darle un contexto un poco más profundo y también tener una mirada más integrativa. Entonces, cuando inhalamos ese acto de recibir, tu cuerpo se abre a la vida. Entra aire, pero también entra información, entra oxígeno y una señal al sistema nervioso de que estás presente. Entonces, idealmente, el aire entra por la nariz. Lo que hace la nariz lo filtra, lo humidifica y lo calienta este aire. ¿Por qué? Porque esas vellosidades nasales y lo que llaman los cornetes ayudan a limpiar impurezas y a preparar el aire antes de que llegue aún más profundo. Luego el aire pasa por la faringe, que también la faringe se comparte con el sistema digestivo y, y en otro momento vamos a hablar de esto porque se produce un mecanismo interno muy interesante para que no pase comida en este caso, solamente pasa aire. Luego por la laringe, donde están las cuerdas vocales, ¿sí? Donde estoy hablando. Luego pasa a la tráquea, que es un tubo que se ramifica hacia los pulmones. Es como si fuese la tráquea una autopista que lleva el aire hacia adentro. Y ahí la tráquea se divide en dos bronquios principales, uno para cada pulmón, y estos a su vez se ramifican como si fuese un árbol en pequeños tubos que son los bronquiolos. Al final de estos bronquiolos hay millones de alveolos, que son unas pequeñas bolsitas de aire rodeadas de capilares sanguíneos.
Y acá es donde sucede esa magia del intercambio gaseoso. El oxígeno del aire que pasa a la sangre, al mismo tiempo el dióxido de carbono, que ya no sirve, sale de la sangre para ser exhalado. Entonces, el oxígeno captado por los alvéolos viaja hacia los glóbulos rojos a través de nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? De nuestra sangre, hacia todo el cuerpo. Y ahí es donde van los órganos, donde va el cerebro, donde van los músculos. Y cada célula lo utiliza para producir más energía. Esto es toda la exhalación en segundos. La inhalación, perdón, en segundos. Ahora la exhalación, que es el acto de soltar. Entonces, después de realizar esta inhalación, todo este recorrido que les dije anteriormente, sucede la exhalación. Después de ese intercambio vital, el cuerpo libera lo que ya no necesita, que es el dióxido de carbono. Libera también vapor de agua y calor, ¿sí? A través de esta exhalación. Y el camino de salida es diferente. Va desde las células, ¿sí? El dióxido de carbono, generado como residuo metabólico, viaja por la sangre de regreso a los pulmones. El dióxido de carbono se transfiere nuevamente a los alvéolos, luego a los bronquiolos, luego a los bronquios, tráquea, laringe, faringe, nariz o boca. La ideal es la nariz. Entonces sale el aire, sale el exceso, sale la historia. Tengamos presente que el dióxido de carbono no es solo un residuo que tenemos que eliminar. A veces se cree eso que hay que sacar el dióxido de carbono, pero este dióxido de carbono tiene funciones esenciales para nuestro cuerpo. Y mantener un cierto nivel de dióxido de carbono es necesario para que nuestro organismo funcione de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos parte por parte. ¿Qué pasa si con el dióxido de carbono queda en el cuerpo? Este dióxido de carbono que queda en el cuerpo es transportado en la sangre después de que las células usan el oxígeno para producir más energía, generan dióxido de carbono, como si fuese una subsidiaria, ¿sí? Este dióxido de carbono pasa a la sangre y se transporta de diferentes formas. ¿Para qué? No voy a detallar exactamente en esta forma, pero el porcentaje, sino más que nada, ayudan a regular el pH sanguíneo, se une a proteínas como la hemoglobina, se disuelve directamente en el plasma. El dióxido de carbono regula el pH de la sangre. Entonces, cuando hay demasiado dióxido de carbono, el pH baja, es más ácido. Cuando hay muy poco dióxido de carbono, el pH sube, es más alcalino. Entonces, hay demasiado ácido, hay muy poco alcalino. Y el cuerpo necesita mantener un pH bastante alcalino. ¿Para qué? Para que estas enzimas y los órganos y el cerebro funcionen de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa si acumulamos demasiado dióxido de carbono? Porque eso también produce una acidosis, que es más ácido. Y esto puede ocurrir, se puede ver en personas con enfermedades respiratorias o hipoventilación o una disfunción diafragmática. ¿Sí? Lo que se produce se llama hipercapnia y puede ser porque fatiga crónica, puede causar dolor de cabeza, puede causar mareos. Entonces, esto tengámoslo en cuenta porque puede pasar cuando hay respiraciones forzadas o hiperventilación. Muy comunes se ve esto en ataques de pánico, ansiedad o en técnicas mal dosificadas de respiración consciente o breathwork. ¿Por qué? Porque se produce un déficit de dióxido de carbono. Entonces, el cuerpo necesita un equilibrio saludable de dióxido de carbono. Por eso es que no todo el dióxido de carbono se elimina, una parte permanece para sostener
Esto, la función respiratoria, el equilibrio ácido-base, la actividad cerebral. Entonces, esto es muy importante para que ustedes tomen la responsabilidad de la autonomía, qué tipo de prácticas respiratorias son las correctas. ¿Por qué? Porque debe hacerse con conciencia, con conocimiento y con dosificación, especialmente para personas con ansiedad, personas con estrés postraumático, personas con ataques de pánico. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Entonces, tengamos en cuenta, lo que entra es en la inhalación oxígeno, que es información, lo que sale es dióxido de carbono en la exhalación, emociones no sostenidas, sale la historia, sale el calor. ¿Y qué significa esto para nuestro sistema nervioso? ¿Sí? Cuando inhalamos, activamos el sistema nervioso simpático, que es la alerta, la energía, la acción. Y cuando exhalamos, activamos el sistema nervioso parasimpático, que es la relajación, la calma, la digestión, ayuda a la digestión. Entonces, una respiración prolongada, consciente, especialmente con las exhalaciones largas, es una de las formas directas de regular nuestro sistema nervioso y por ende nuestros estados emocionales. Cada vez que inhalas, cada vez que exhalas, estás enviando señales a tu sistema nervioso autónomo. Preguntas como, ¿estoy a salvo? ¿Estoy en peligro? ¿Puedo quedarme? ¿Sí? Todas esas preguntas aparecen. ¿Por qué? Porque cuando la respiración es superficial, como suele ocurrir en estados de alerta, en ansiedad, en estrés postraumático, el cuerpo no recibe esa señal de seguridad. Entonces se mantiene en un estado de alerta donde la amígdala cerebral activa la respuesta de estrés. El cortisol se eleva y el cuerpo no puede reparar ni digerir. Pero si respiramos de manera consciente, de manera profunda, especialmente por la nariz, por todo esto que les contaba antes, lo que hacemos es activar el nervio vago, que es el que comunica el cerebro, para avisarle que estamos a salvo, estamos seguros. ¿Sí? Ese es el corazón de la regulación. Tengamos presente que la respiración es la única función fisiológica que ocurre de manera automática, aunque también podemos regular voluntariamente. Así que está en tu propio poder, en tu propia respiración, de cómo hacerlo. Y acá voy a traer un poco de lo que es pranayama para los que practican o han practicado yoga o han escuchado que en la tradición del yoga respirar no es solo fisiología, es energía vital, es prana. Por lo tanto, pranayama, que significa la expansión de la fuerza vital. No solo aire, conciencia, sino que es conciencia, presencia e intención. En cambio, este término moderno, ¿sí?, de respiración consciente o breathwork, se usa para una variedad de técnicas respiratorias aplicadas para diferentes sintomatologías o para la salud mental o la liberación emocional o la regulación del sistema nervioso. Y hay que tener en cuenta que hay prácticas de hiperventilación, hay prácticas de retención, hay prácticas de respiración circular, pero acá hay que tener en cuenta cuál es la adecuada para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque no todas las técnicas respiratorias son seguras para todas las personas. Alguien con estrés postraumático, trauma complejo o con disociación puede desregularse ante una práctica intensa. Para otros, la respiración puede ser una medicina o puede ser un disparador. Entonces, es importante nosotros ser responsables de qué tipo de respiración necesitamos o nos hace bien y no dejar la responsabilidad a otros. Porque, como decía anteriormente, hay prácticas que pueden ser activantes, disparadores. Bien, ¿cómo venimos hasta aquí?
Vamos a hablar un poquito de las retenciones, que también tiene que ver con esto de de la propia autonomía y responsabilidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de pranayama, se habla de kumbhaka, que es la retención del aliento. Y por supuesto que hay ciencia detrás de esto. La retención consiste en estimular de manera consciente al sistema parasimpático. Consiste también, ayuda en las retenciones a regular la presión arterial y fortalecer la tolerancia al dióxido de carbono. Y puede inducir a estados de calma profunda. Pero siempre debe hacerse con una guía, ¿sí? En cuerpos que estén listos para sostener esa pausa. Como decía anteriormente, personas con ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático, trauma complejo, no es recomendable. Personas con problemas circulatorios o temas respiratorios tampoco. No todo es para todos y no todo es para todo momento. O sea, respirar es simple, todos respiramos. Es algo cotidiano. Respirar es entrar en relación con tu cuerpo, con tu sistema nervioso, con tu historia. Y esta relación permite que técnicas de respiración conscientes puedan modular la respuesta al estrés, disminuir la actividad amigdalar y, por supuesto, aumentar la actividad del nervio vago, promoviendo estados de calma. Por eso es importante observar qué respiración es para vos en este momento, en base a tus circunstancias. ¿Cómo lo siente tu cuerpo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Observar esas retenciones, observar esas inhalaciones tal vez lentas, observar esas exhalaciones rápidas. Respirar es un proceso vital, autorregulado, automático, que nos permite conectar directamente con la actividad del sistema nervioso, el estado emocional, el estado psicológico, la percepción interna del cuerpo, la interocepción, que es lo que hablamos en este podcast, la bioquímica de la sangre. Por eso la respiración de manera acorde a tu momento, a tu sistema, puede ser una puerta terapéutica poderosa. En cuenta que en este episodio no te di ninguna técnica, ¿sí? Simplemente te conté un poco para que vos seas responsable de cómo hacer esas prácticas de respiración, cómo respirar tu día a día. Y te invito a observar qué sucede en tu cuerpo con esta pregunta: ¿cómo estás respirando hoy? ¿Qué pasaría si en vez de buscar controlar la respiración, empiezas a sentirla? Creo que por hoy es todo. Ha sido un episodio algo largo. Espero que no los haya aburrido con tanta teoría o con tanta información. Gracias por estar aquí, por estar ahí, por acompañarme en este episodio. Y si algo de lo que escuchaste resonó, te invito a compartirlo o ir a la información a la descripción, a conversarlo, a llevarlo a tu práctica o a tu espacio de enseñanza. Nos escuchamos y nos leemos en el próximo episodio. La información que comparto no es prescriptiva. Consulta a tu profesional de la salud ante cualquier duda. Y puedes encontrar más información, más inspiración en Terapia On Demand, la plataforma que ofrece sesiones, cursos, formaciones y encuentros. Para seguir apoyando este trabajo de divulgación, te invito a compartir y comentar. Quisiera que no sea un monólogo donde solo mi voz es escuchada. Quiero escucharte. Que tengas hermosa vida. Namaste.